Dicen que el verdadero rostro de las personas aparece cuando creen que no estás mirando. Yo estuve 9 meses lejos, trabajando en otro país, dejando todo atrás para construir un futuro. Y cuando volví, sin avisar, lo que encontré en mi propia casa me dejó sin aire. La traición no estaba escondida. Estaba decorada con globos azules y rosas. Y una pancarta que decía: bienvenido. Nuestro milagro. Ese milagro no era mío. ¿Qué harías si descubres que mientras tú luchabas por sostener tu hogar, tu esposo y tu mejor amiga celebraban la llegada de un hijo? ¿Y si toda tu familia lo sabía y decidió callar? Esta es mi historia, no solo de traición, sino también de fuerza, de dignidad, y de cómo destruí todo lo que me destruyó a mí. Volví un martes por la tarde. No le avisé a nadie. Quería sorprender a Miguel. Había comprado su vino favorito en el aeropuerto. Y en mi cabeza, ya imaginaba su sonrisa al verme cruzar la puerta. Pero cuando doblé la esquina de nuestra calle, algo me detuvo en seco. Había demasiados coches aparcados frente a mi casa. Globos colgando en el jardín. Música suave saliendo por las ventanas. Y una pancarta enorme que me arrancó el alma. Bienvenido. Nuestro milagro. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Aparqué a 2 calles. Caminé hasta la puerta. Estaba entreabierta. Y entonces, entré. Carmen, mi mejor amiga desde la infancia, estaba en el centro del salón. Tenía 6 meses de embarazo. Mi suegra le acariciaba la barriga con ternura. Mi madre servía copas como si fuera la anfitriona. Quise pensar que era un malentendido. Quise creer que estaba soñando. Pero entonces escuché la voz de mi esposo, entrando con una bandeja de bebidas. Y lo vi abrazarla por detrás, apoyar sus manos sobre su vientre, y decir con una sonrisa: nos falta solo la cuna. La pinté el fin de semana pasado. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Y entendí que esa casa ya no era mía. ¿Alguna vez sentiste que tu mundo se derrumbaba frente a todos y nadie dijo nada? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia. Nunca olvidaré ese martes nublado. El aire olía a tierra mojada y yo volvía a casa con el corazón repleto de expectativas. Creyendo que todo sacrificio, cada noche de soledad en una ciudad extranjera, valía la pena por el amor que me esperaba al otro lado de la puerta. Tenía las manos frías de emoción y el equipaje lleno de regalos. Pensaba en Miguel, en su risa nerviosa, en la promesa de una familia juntos. Nadie sabía que volvía aquel día. Quería que fuera una sorpresa. La nuestra, la recompensa después de tanto esfuerzo. Pero el destino tenía otros planes. Al girar la esquina, el primer golpe fue visual. Una hilera de coches estacionados, desconocidos y familiares, cubría toda la acera frente a mi casa. Globos azules y rosas danzaban en la brisa, atados a la verja como si anunciaran la llegada de un milagro. Uno que yo jamás pedí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El mundo se volvió irreal, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Crucé la calle despacio, el corazón palpitando tan fuerte que me dolía el pecho. El cartel colgado sobre la entrada me perforó el alma. Bienvenido. Nuestro milagro. ¿Milagro? Apreté los puños, temiendo la respuesta. Empujé la puerta, apenas entreabierta, y una ola de voces, risas y música me azotó como una bofetada. No reconocí mi propia casa. Vi a mi madre sirviendo copas, a mi suegra riendo con una ternura que nunca me dedicó a mí. Y en el centro, mi mejor amiga Carmen, con una mano apoyada en un vientre hinchado que no había visto crecer. Sonreía rodeada de regalos. Sentí una punzada de traición tan profunda que casi me hizo perder el equilibrio. Quise gritar,
pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Me pregunté cuántas veces Miguel y Carmen habían estado juntos en mi casa mientras yo trabajaba noches enteras al otro lado del mundo, convenciéndome a mí misma de que todo sacrificio era amor. El silencio se apoderó del salón cuando crucé el umbral. Una docena de rostros se volvieron hacia mí. Algunos con sorpresa, otros con una culpa mal disimulada. Miguel apareció en ese momento, cargando una bandeja de bebidas. Y entonces, lo vi abrazar a Carmen por detrás, con una intimidad dolorosamente pública, posando las manos sobre su barriga, como si ya fueran una familia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí rabia, asco, una humillación tan aguda que me faltó el aire. Mi madre, pálida, corrió a mi lado, susurrando mi nombre, intentando evitar el escándalo, pero yo ya no era la misma. ¿Esto era lo que todos sabían menos yo? Logré decir con voz rota, mirando a cada uno de los presentes. ¿Esto es lo que queda de una familia? Carmen palideció. Miguel se quedó de piedra. Nadie se atrevió a responder. Las paredes parecían estrecharse. Cada objeto se volvía una prueba muda de mi ingenuidad. En ese instante lo entendí. Me habían robado no solo el amor, sino la dignidad. En medio de la fiesta que debía haber sido mía, tomé una decisión silenciosa. Jamás volvería a ser la víctima. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a todos congelados en el salón. Y caminé bajo la lluvia que comenzaba a caer, cada gota lavando el pasado y abriendo el camino hacia mi venganza. Porque la verdadera historia apenas acababa de comenzar. La rabia me llevó a la calle. Pero fue el dolor el que me hundió cuando las luces de la fiesta quedaron atrás. Caminé sin rumbo, mientras la lluvia fría caía sobre mis mejillas y, por primera vez, sentí que la ciudad entera era un escenario de mentiras. No era solo la traición de un hombre, era la conspiración silenciosa de todos los que yo amaba. Nadie me avisó, nadie me defendió. Me pregunté cuántas veces mi madre había mirado a los ojos a Carmen, o a Miguel, fingiendo que todo era normal, mientras yo les contaba desde la distancia cómo me iba en el trabajo. Cómo los extrañaba. ¿Acaso todos preferían callar para no romper la falsa paz? Esa noche no dormí. Me encerré en un hotel cualquiera, lejos de esa casa que ya no sentía mía. Entre lágrimas y temblores. Empecé a repasar cada recuerdo, cada detalle que ahora encajaba como piezas de un rompecabezas cruel. Las veces que Carmen canceló nuestras videollamadas con excusas tontas. Las noches en que Miguel me decía que estaba cansado, que se iba a dormir temprano, cuando antes se desvelaba esperándome. Las conversaciones cortas, los mensajes fríos, los «te extraño», que ahora sonaban vacíos. ¿Cuándo empezó la traición? Fue el día que acepté ese trabajo en el extranjero, pensando que todo era por nuestro futuro. ¿O fue mucho antes, cuando elegí confiar a ciegas, convencida de que el amor era suficiente? Busqué pruebas. Saqué mi portátil y comencé a revisar las cuentas bancarias, los extractos, las fechas, pagos extraños en restaurantes, compras de regalos que nunca recibí, cargos de taxis a horas que no coincidían con nada que yo supiera. Todo estuvo siempre allí, solo que yo, ciega de fe, nunca quise verlo. Y luego, el golpe más duro. Recordé el día en que perdí a mi bebé, sola en una sala de hospital, mientras Miguel no contestaba el teléfono y mi mejor amiga solo me dejó un mensaje frío de «ánimo». Me di cuenta de que, incluso entonces, el abandono ya era parte de mi vida, y que todos preferían mirar hacia otro lado. Proteger la apariencia antes que la verdad. Por primera vez, sentí un odio frío, cortante, no solo hacia ellos, sino hacia mí misma por permitirlo. Esa noche,
frente al espejo del baño del hotel. Me juré que jamás volvería a entregarme sin reservas. Que si iba a destruirme, sería para reconstruirme más fuerte. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, llamé a mi abogado. Mi voz temblaba, pero mis palabras eran claras. Quiero divorciarme. Quiero que todo quede a mi nombre. Quiero que Miguel y todos los que me traicionaron paguen por lo que me hicieron. No sabía cómo lo iba a lograr, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Amanecí en la habitación del hotel como si me hubieran arrancado la piel. Nada tenía sentido. El techo, las sábanas frías, el eco de voces traicioneras resonando en mi cabeza. Por un instante, quise desaparecer, dejarlo todo, huir de mí misma, olvidar que alguna vez creí en las promesas, en los abrazos de alguien que juró amarme. Pero la rabia ardía bajo la superficie. Sentí que la única manera de sobrevivir era elegir: ¿me destruyo o me reconstruyo? Las horas siguientes fueron una tormenta de emociones. Miré mi reflejo en el espejo. Ojos hinchados. Pelo revuelto. Una sombra de la mujer fuerte que todos decían admirar. Recordé los sacrificios. Las noches en vela. El miedo a fracasar. Me pregunté cuándo fue la última vez que pensé en mí. En mis propios sueños. ¿En qué momento me convertí en un fantasma en mi propia vida? ¿Solo para sostener un hogar donde ya no era bienvenida? Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Llamé al abogado. No hubo titubeos. Le expliqué todo. La casa. Los pagos. Los recibos. El abandono. Él me escuchó en silencio y me dijo: tienes todas las pruebas. Todo está a tu nombre. Esta vez, nadie va a quitarte lo que es tuyo. Colgué. Sentí miedo. Sí. Pero también una extraña paz. Por primera vez, controlaba mi destino. Me senté y organí que con acento agudo papeles. Facturas. Comprobantes de cada euro gastado en ese matrimonio. Cada documento era una herida. Una memoria de lo que había dado y de lo poco que recibí a cambio. No tardaron en llegar los mensajes. Mi madre. Piensa bien lo que haces. Miguel está destrozado. Mi suegra. Qué crueldad la tuya. Solo piensas en el dinero. Incluso una tía me llamó, suplicando que perdonara, que la familia debía mantenerse unida. Sentí la soledad morderme el alma. Pero ya no había marcha atrás. Esa noche, abrí una caja donde guardaba cartas viejas y fotografías felices. Las miré una a una, intentando reconocerme en esa mujer sonriente que ya no existía. Las lágrimas brotaron, silenciosas y profundas. Pero no era debilidad. Era el dolor de una vida que se despedía. Y la fuerza de quien estaba lista para empezar de nuevo. Dejé que el llanto limpiara mis heridas. Y cuando terminó, solo quedó una certeza. Podían intentar arrebatarme todo, pero no iban a destruirme. El día siguiente, desperté diferente. Quizá más rota, pero también más libre. El primer paso estaba dado. El día del desalojo llegó como una tormenta anunciada. No dormí la noche anterior. Paseé por la habitación vacía de mi nuevo apartamento, repasando cada palabra, cada decisión, cada herida abierta. Había imaginado ese momento 1000 veces. Pero nada te prepara realmente para ver cómo los cimientos de tu pasado se desmoronan delante de ti. Aparqué frente a la casa que durante años llamé hogar. Esa casa que yo misma pagué con jornadas dobles y sueños sacrificados. La fachada seguía igual. Pero ya no había globos ni risas. Solo cajas apiladas en el jardín y miradas perdidas de quienes alguna vez me llamaron familia. Miguel estaba en la acera. El rostro demacrado. Los ojos hinchados por noches sin dormir. Carmen, con la barriga aún más grande. Lo miraba con miedo y frustración. Susurrando palabras que ya nadie creía. Al bajarme del coche,
Sentí el peso de todas las miradas. Algunos vecinos observaban desde lejos. Otros desde las ventanas. No sentí vergüenza, solo una extraña dignidad. Ese era mi momento, mi justicia. Un agente se acercó y anunció con voz fría que el tiempo se había acabado. Miguel discutía, negándose a aceptar la realidad. No puedes hacer esto, Ana. Esta casa también es mía. Lo miré a los ojos. Sin titubear. No, Miguel, esta casa siempre fue mía. Tú solo viviste de mi esfuerzo mientras me mentías. Carmen rompió a llorar, buscando compasión. Ana, por favor, tenemos un hijo en camino. Sentí un nudo en la garganta. Pero no me permití flaquear. Ojalá hubieras pensado en eso antes de traicionarme en mi propia casa. Supe en ese momento que ya no era la misma mujer de antes. La que callaba para no incomodar. La que aguantaba para no romper la familia. Miguel, al ver que no había vuelta atrás, perdió los papeles. ¿De verdad quieres vernos en la calle? ¿Te da igual? Me acerqué, bajando la voz para que solo él me escuchara. No se trata de venganza. Es justicia. Tú decidiste tu destino el día que me traicionaste. El agente le indicó que debía marcharse. Miguel, impotente, empezó a meter las últimas cajas en el coche destartalado de su madre. Vi cómo la fachada se vaciaba de recuerdos. Cómo los regalos de boda, las fotos familiares y hasta el peluche de nuestro primer aniversario quedaban relegados a una caja de cartón. Y por un momento, sentí compasión. Pero fue solo un segundo. Recordé cada noche de soledad, cada lágrima ahogada, cada mentira, y supe que ese era el precio de su traición. Cuando por fin se alejaron, me quedé de pie bajo el sol. En silencio, respiré hondo, dejando que el aire nuevo llenara mis pulmones. La justicia no siempre es dulce, pero a veces es necesaria para volver a respirar. Dicen que el karma no olvida a nadie. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, era testigo de esa justicia silenciosa y brutal. Los días posteriores al desalojo fueron un desfile de llamadas perdidas y mensajes desesperados. Miguel me buscaba, suplicaba ayuda, intentaba convencerme de que merecía una segunda oportunidad. Pero yo ya no era esa mujer que perdonaba. Por cada palabra de súplica, recordaba una mentira, una noche en la que dormí sola mientras él y Carmen celebraban a escondidas. No respondí. El silencio fue mi respuesta más contundente. Me contaron que Miguel dormía en el sofá de su madre, que los amigos le habían dado la espalda. Su mirada, antes orgullosa y altiva, ahora era la de un hombre derrotado. Carmen, a punto de dar a luz, ya no sonreía. La casa de su nuevo comienzo era ahora un recuerdo empañado por el miedo y la escasez. Pero el golpe final no tardó en llegar. Un día, una amiga común me buscó con una noticia que casi parecía inventada. Carmen ha dejado a Miguel. ¿Cómo? Pregunté, apenas conteniendo la sorpresa. Le exige manutención. Dice que él le prometió una vida cómoda. Y ahora no tiene nada que ofrecer. La ironía era tan grande que no pude evitar una carcajada amarga. El hombre que destruyó mi mundo para perseguir un amor prohibido. Ahora era desechado cuando ya no tenía nada que dar. Y Carmen, la amiga que juró que no fue su culpa. Repitiendo el ciclo de egoísmo y abandono que ambos cultivaron. Un día, por pura curiosidad, o tal vez para cerrar heridas, entré en el bar donde Miguel solía refugiarse. Estaba allí, solo, perdido entre botellas baratas y miradas vacías. Me vio, y sus ojos buscaron piedad. ¿Eres feliz ahora?, musitó, con la voz rota. Lo miré sin rastro de odio. Solo una calma distante. Más que nunca. No hizo falta decir más. Su derrota era total. No solo había perdido su hogar.
su estabilidad, su hijo por nacer, sino también la dignidad. El karma no es venganza. Es la consecuencia inevitable de nuestros actos. Y mientras los dos, Miguel y Carmen, se hundían en su propio desastre, yo empecé a reconstruirme desde las cenizas. Reconstruirse después de la destrucción no es fácil. Hay días en los que el silencio pesa más que los gritos. Y noches donde las sombras del pasado intentan colarse por cualquier rendija de mi nueva vida. Pero aprendí que cada ruina puede ser el cimiento de algo nuevo. Si tienes el valor de mirar el dolor a los ojos y no apartar la vista. Al principio, sentí miedo a la soledad, a la costumbre de esperar un mensaje que nunca llegaría, a encontrarme a mí misma en los reflejos de una casa vacía. Pero también sentí una extraña libertad. Comencé de cero. Vendí la casa. Regalé recuerdos que ya no dolían y quemé las cartas que alguna vez guardé como tesoros. Invertí en mí. Volví a clases de pintura. Esa pasión olvidada entre facturas y sacrificios ajenos. Aprendí a desayunar sola en una cafetería nueva cada semana. A viajar sin destino más allá de mi propio bienestar. Me rodeé de gente distinta. De amigas que no conocían mi historia. Que me veían como alguien fuerte. No como una víctima. A veces, al mirarme al espejo, todavía veo las cicatrices. Pero ahora las llevo con orgullo. La vida me puso a prueba. Y entendí que el mayor acto de valentía no es resistir, sino reinventarse. No se trata de olvidar, sino de agradecer por lo que sobreviví. Miguel y Carmen se convirtieron en fantasmas lejanos. Figuras borrosas en una vida que ya no me pertenece. Supe que el verdadero triunfo no era verlos caer, sino verme a mí misma levantándome cada día. Hoy, mi historia no se escribe con rabia, sino con esperanza. Abrí una pequeña galería de arte. La llamé Renacer. Un espacio donde otros también encuentran fuerza en el dolor. Las noches ya no son amargas. Ahora, si hay lágrimas, son de emoción ante lo que soy capaz de lograr por mí misma. Y aunque a veces la duda regresa, sé que nadie me quitará lo que he conseguido, la paz, la dignidad y la capacidad de empezar de nuevo. ¿Alguna vez sentiste que el final era, en realidad, el verdadero comienzo? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te ayudó a renacer cuando lo perdiste todo? Quiero leer tu historia, y que inspiremos juntas a quienes todavía no se atreven a empezar de nuevo.